Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. Comenzamos semana, es lunes 9 de enero. La agencia Moody's reclama más recortes y pide más por el gobierno de millones en investidura. El déficit del 8% supuso una desviación de 22.000 millones en 2011. Moody's prevé una contracción del Producto Interior Bruto de hasta el 1% en el PIB, difícil recaudar 8.000 millones en el comité de las acciones, refleja su compromiso. Precisamente hoy la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido a los ciudadanos un esfuerzo más paseo y les ha garantizado que no será en vano. Queremos trasladarle desde este ministerio a los ciudadanos que los esfuerzos no serán en vano, pidiendo un esfuerzo más, muchos, pero todo ese esfuerzo tiene un fin: crear empleo, volver a generar riqueza y colocar a nuestro país en el lugar, en bienestar y en posición en el mundo que tenía hace unos años. A veces es difícil pedir más esfuerzos, porque se han hecho muchos, como decía, porque son muchos los que a lo largo de esta crisis se han quedado sin empleo o han visto reducidos sus ingresos. Nosotros queremos preservar la situación de los parados, de los pensionistas, de todos aquellos a los que hace unos años se les exigió un esfuerzo que quizá no le correspondía. Y queremos hacerlo dirigiéndonos a los ciudadanos, pidiéndoles un paso más, un esfuerzo más, un esfuerzo que, ya digo, no será en vano, un esfuerzo que queremos transformar con reformas, con esfuerzo, con tesón, con humildad en lo que tiene que ser los resultados de un gobierno que va a trabajar con decisión y que quiere hacerlo con valentía. Por su parte, el ministro de Hacienda y Presupuestos, Cristóbal Montoro, ha asegurado que cuando finalice la actual legislatura todos los ciudadanos van a pagar menos impuestos que cuando el PP llegó al gobierno. En la COPE el ministro ha defendido la subida de impuestos aprobada el 30 de diciembre, ya que la desviación del déficit público era necesario y tomar medidas extraordinarias. Y otro de los grandes escándalos de la Junta de Andalucía, el de los ERE fraudulentos, nos trae un nuevo capítulo. Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Empleo de la Junta y principal imputado, se quedaba con parte del dinero que iba destinado a pagar los ERE para gastárselo en juergas y en drogas. Otro periódico, ABC, ha tenido acceso a la declaración del chofer Guerrero. Juan Francisco Trujillo confesó de forma voluntaria que recibió subvenciones por valor de 900.000 euros de su entonces jefe, sin que ese dinero se destinara al uso para el que se lo concedieron. Con una parte se compró un terreno en la sierra y con otra un piso en la calle San Luis de Sevilla. Tras esta noticia que salpica al PSOE andaluz, la oposición ha salido a la palestra. El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, tilda de indecente el descontrol de los fondos públicos de empleo y responsabiliza directamente a José Antonio Griñán. Y ya ha comenzado de forma oficial la carrera hacia la Secretaría General del PSOE. Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón han reunido los avales necesarios para poder aspirar al puesto. El candidato Rubalcaba ha reunido más de medio centenar, mientras que Chacón ha sumado casi una treintena. Ha sido durante la reunión celebrada este domingo del Comité Federal en Ferraz. Ambos tienen apoyos en todas las federaciones, pero la de más peso, la andaluza, sigue sin dar pistas de cuál será su posición. Y desde el PP, su presidente en Andalucía, Javier Arenas, afirma que tanto Rubalcaba como Chacón son la continuidad del proyecto de Zapatero y que ambos son corresponsables de la gestión del expresidente del gobierno. Son palabras que el líder de los populares en Andalucía ha pronunciado en Mairena de Aljarafe, en Sevilla, acompañado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. En nuestra tierra, en Andalucía, hay una estrategia muy clara. Y la estrategia es dejar quebrada la hacienda pública andaluza para cuando llegue el gobierno del cambio. En los últimos años se han hecho presupuestos falsos. Si hay gobierno del cambio, que espero que lo haya con vuestra ayuda, habrá una nueva ley de hacienda pública en Andalucía. Y dejamos los temas políticos para hablarles de un asunto que nos tiene a todos consternados: la desaparición de los pequeños Ruth y José. La madre de ellos, los desaparecidos en Córdoba hace ya 3 meses, ha roto su silencio para culpar a su exmarido en la desaparición de sus hijos. Ruth Ortiz ha hablado por primera vez en la concentración celebrada ayer en Boulevard de Gran Capital de Córdoba. El padre está encarcelado desde el 21 de octubre y en todo este tiempo la familia materna no había acusado en ningún momento y de forma directa a Bretón. Tras la media hora de silencio, Ruth Ortiz se quitó las gafas de sol y con rabia y dolor contenido dijo que va a seguir luchando por saber dónde están sus hijos.
Y saludamos ahora, como cada día, a nuestro compañero Hugo Vaca, que nos trae toda la actualidad deportiva de este fin de semana, de hoy también. Cuéntanos, muy buenas noches. Buenas noches, Anabel. Una actualidad deportiva que pasa por un Real Madrid cada vez más líder debido al tropezón que tuvo ayer el Fútbol Club Barcelona. Los de José Mourinho ya están preparando el partido de mañana martes ante el Málaga Club de Fútbol en el partido de vuelta, donde se espera también una muy buena entrada en el campo malacitano. El Real Madrid seguramente no podrá contar con Benzema, que tiene un problema en el sóleo. Y por su parte, buenas noticias también en la capital de la Costa del Sol, donde el Málaga Club de Fútbol juega ese partido de mañana. Tiene esa renta deficitaria con 3-2 en el Bernabéu, pero en este caso Pellegrini confía en la remontada. Eso sí, no podrá tener refuerzos en esta segunda parte de la liga, ya que se ha hablado por parte de los responsables del club que se va a seguir con los mismos jugadores que están en la actual plantilla. Y el Unicaja de Málaga tuvo un inesperado tropiezo en Fuenlabrada. Por 2 puntos solamente perdía el equipo de Chus Mateo, en este caso ante el Fuenlabrada, un equipo que tenía que ganar imperiosamente para poder entrar en los puestos de Copa del Rey. El Unicaja tuvo una buena labor, pero en los minutos finales perdió un partido que tenía casi en el bolsillo. El deporte vendrá después. Vamos a repasar ahora, antes de entrar en materia, otros asuntos de esta jornada. Comienza en la Audiencia Provincial de Palma el primer juicio del caso Palmarena, en el que el expresidente balear Jaume Mata se enfrenta a una pena de 8 años y medio de cárcel. Acaba el plazo esta semana para que Comisiones Obreras, UGT y la COE alcancen un acuerdo para la reforma del mercado laboral, o al menos lo expongan a Mariano Rajoy. Y este año se celebra el centenario del hundimiento del Titanic en mitad del Océano Atlántico, una historia que ha recaudado miles de millones de euros a través de las carteleras de cine y los libros. La agencia Moody's reclama más recortes y pide más de 2 veces el ajuste previsto por el gobierno de Rajoy. Asimismo, respecto al reciente anuncio del Ejecutivo de que se recaudarán 8.000 millones adicionales a través de la lucha contra el fraude fiscal, Moody's puntualiza que estos ingresos resultan notablemente difíciles de estimar y recuperar. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha pedido a los ciudadanos un esfuerzo más para salir de la crisis. La agencia de calificación Moody's cifra en 40.000 millones de euros el ajuste que deben hacer las administraciones públicas en 2012 para cumplir con el objetivo de déficit, más de 2 veces el previsto originalmente por el gobierno de Mariano Rajoy. El presidente del Ejecutivo calculó en su discurso de investidura que el recorte iba a ser como mínimo de 16.500 millones de euros. Sin embargo, el nuevo gobierno se encontró después con un déficit este año del 8% del PIB frente al 6% que había previsto el anterior gobierno de Zapatero. Ante esta desviación de 22.000 millones de euros de las cuentas públicas, Moody's considera necesarias más medidas de austeridad para devolver a las finanzas públicas españolas a una senda sostenible. Precisamente hoy, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha pedido a los ciudadanos un esfuerzo más para salir de la crisis y crear empleo, y les ha garantizado que no será en vano. Queremos trasladarle desde este Ministerio a los ciudadanos que los esfuerzos no serán en vano, que quizás se les está pidiendo un esfuerzo más, y llevan muchos, pero que todo ese esfuerzo tiene un fin: crear empleo, volver a generar riqueza y colocar a nuestro país en el lugar en bienestar y en posición en el mundo que tenía hace unos años. Moody's prevé una contracción del PIB de hasta el 1% en 2012 y ve difícil recaudar 8.000 millones en la economía sumergida. La agencia de calificación destaca que la rapidez de las acciones del Gobierno reflejan su compromiso con la consolidación fiscal, aunque son necesarias más medidas para devolver a una senda sostenible las finanzas públicas españolas.
Y el ministro de Hacienda y Presupuestos, Cristóbal Montoro, ha asegurado que cuando finalice la actual legislatura todos los ciudadanos van a pagar menos impuestos que cuando el PP llegó al gobierno. En la COPE, el ministro ha defendido la subida de impuestos aprobada en diciembre, ya que la desviación del déficit público hacía necesario tomar medidas extraordinarias. Montoro ha destacado que es partidario de estimular la economía con bajadas de impuestos para agregar que es algo que pronto vamos a hacer con rebajas de las pymes y los autónomos, que son los que peor lo están pasando. Además, ha asegurado que en el futuro el IRPF también será menor de lo que era el viernes cuando se tomaran las medidas últimas aprobadas en el Consejo de Ministros. Y en Andalucía, un nuevo informe de la Policía Nacional hecho público por el diario El Mundo sitúa a Iván Chávez, hijo del expresidente andaluz, como eje de una red delictiva de tráfico de influencias por sus negocios con la Junta de Andalucía. Según informa este periódico, el informe asegura que los contratos mercantiles que el hijo de Chávez denunció que le habían robado son pruebas de la existencia de una red de empresas en cuyo centro estaría Iván Chávez. El fin era conseguir, a cambio de comisiones, suculentos contratos de la Junta gracias a la situación de su padre. El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, se preguntaba hoy en rueda de prensa cómo puede ser que se llevara comisiones de hasta un 60%. La policía incrimina al hijo del expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez. Lo sitúa en el epicentro de una red de tráfico de influencias para conseguir, a cambio de comisiones, contratos de la Junta de Andalucía cuando gobernaba su padre. El origen de la investigación fue la denuncia del propio Iván Chávez del robo de contratos mercantiles. Contratos que, según la Policía Nacional, son prueba de la irregularidad de los negocios de Iván Chávez. El informe elaborado por la policía concluye que simuló este robo incluye en el término de corrupción y de delito por denuncia falsa. Desde el Partido Popular denuncian además que el hijo de Chávez se llevara por estos contratos comisiones de hasta un 60%. Por cierto, vaya comisión. Y eso no es una cosa que parece que lo diga el Partido Popular, es una cosa firmada a través de documento por el propio hijo de Manuel Chávez, que se autodefine como comisionista. Yo no estoy diciendo que el hijo de Chávez sea comisionista, digo que él, en los contratos que él firma, se definía como comisionista. Los investigadores consideran que los manejos empresariales ponen de manifiesto que los contratos con adjudicatarias de la Administración andaluza podrían encajar en otro tipo de delito, el de cohecho. Según se desprende del informe policial, la misma denuncia que presentó es una prueba de la existencia de una red de empresas y testaferros en cuyo epicentro estaría Iván Chávez y que tendría como objetivo conseguir, a cambio de comisiones, suculentos contratos de la Administración andaluza. Por su parte, el expresidente de la Junta siempre ha defendido la actuación empresarial del mayor de sus hijos. Y otro de los grandes escándalos de la Junta de Andalucía, el de los ERE fraudulento, nos trae un nuevo capítulo. Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Empleo de la Junta y principal imputado, se quedaba con parte del dinero que iba destinado a pagar los expedientes de regulación de empleo para gastárselo en fiestas y en drogas. Otro periódico, ABC, ha tenido acceso a la declaración del chofer. Juan Francisco Trujillo confesó de forma voluntaria que recibió subvenciones por valor de 900.000 euros de su entonces jefe sin que ese dinero se destinara al uso para el que se lo concedieron. El exdirector general de Empleo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, se quedaba con parte del dinero que destinaban a pagar los ERES para gastárselo en cocaína, copas y fiestas. Esa es la principal conclusión de la declaración que prestó ante la policía su chofer el pasado 15 de diciembre dentro de la investigación judicial. Estas pesquisas tienen al que fuera director de trabajo, Francisco Javier Guerrero, como principal imputado, ya que se trataba de la persona que desde el Ejecutivo andaluz era encargado de conceder esas subvenciones y ayudas sin control. Ahora la investigación sube un escalón al conocerse que Guerrero también se gastaba para su uso personal en juergas parte de este dinero. Fue su propio chofer quien de forma voluntaria declaró ante la policía que recibió subvenciones por valor de 900.000 euros en 2004 de su entonces jefe, el exdirector de trabajo, sin que ese dinero se destinara al uso para el que se concedió. El chofer aseguró que también a solicitud de Guerrero se compró material de telefonía, artículos de música, antigüedades, ropa y otros objetos.
El chofer trabajó como personal laboral fijo en la Junta desde el año 1989, realizando la función de conductor de altos cargos, y desde finales de 2002 o principios de 2003 fue chofer de Guerrero y, según dijo, llegaron a entablar una relación de amistad. Tras esta información que salpica al PSOE andaluz, la oposición ha salido a la palestra. El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, tilda de indecente el descontrol de los fondos públicos de empleo y responsabiliza directamente a José Antonio Griñán de destinar el dinero a la compra de cocaína. Empieza un año nuevo, pero al Partido Socialista le siguen salpicando los escándalos de los ERE fraudulentos. Esta vez hemos conocido que un alto cargo del PSOE andaluz gastó los fondos de los ERE en fiestas y cocaína. Así lo ha confirmado el chofer del exdirector general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, imputado en el caso de las subvenciones irregulares de la Junta. Una noticia que no es de extrañar para las filas populares. Para Antonio Sanz, secretario general del PP andaluz, se trata de una absoluta indecencia financiar el dinero de los desempleados a la compra de cocaína. Es un auténtico insulto a los parados en Andalucía que el Partido Socialista tiene que pedir perdón a los parados en Andalucía. Tiene que disculparse primero, tiene que dar una explicación segundo y tiene que exigir y depurar responsabilidades políticas tercero. Pero de inmediato, esto no espera más. Sanz advierte al gobierno andaluz y pide responsabilidades directas al presidente andaluz, José Antonio Griñán. El Popular ha exigido que comparezca con urgencia en el Parlamento. Asimismo, Sanz considera inaceptable que no se haya producido aún ninguna dimisión por parte de los altos cargos de la Junta. Absolutamente increíble es que en un escándalo donde la propia Junta de Andalucía se ha tenido que autodenunciar por fraude, todavía no se haya producido ni una sola dimisión de ninguno de los responsables. Sin duda se abre una nueva etapa en el caso de los ERE, una prueba más del despilfarro de la Junta de Andalucía. Y en plena carrera para las elecciones autonómicas, el Partido Popular Andaluz ha puesto en marcha una campaña audiovisual, el objeto denunciar los recortes sociales de la Junta de Andalucía. Según ha explicado la portavoz regional del partido, Rosario Soto, se trata de una campaña que pretende ser el altavoz de los recortes que sufre la comunidad, y es que los protagonistas del vídeo son los propios ciudadanos de a pie. Testimonios reales que cuentan sus experiencias, un vídeo en el que los andaluces anónimos explican los recortes que están llevando a cabo el PSOE en áreas como educación, sanidad, dependencia o igualdad. Esta campaña, denominada El PSOE lo recorta todo menos el paro, se difundirá durante todo este mes a través de la radio y en distintas redes sociales. El Partido Socialista redujo las partidas en un 10% el año pasado, y aquí en Andalucía se están revisando de oficio, como ha dicho Antonio Sanz, los derechos ya adquiridos por personas con dependencia. Y volvemos a hablar de escándalos, de tramas de corrupción, desgraciadamente, porque también ponemos la vista hoy en Palma, donde ha comenzado en la Audiencia Provincial el primer juicio del caso Palmarena, una jornada en la que el expresidente balear Jaume Matas se enfrenta a una pena de 8 años y medio de cárcel por delitos de corrupción durante el ejercicio de su cargo. En esta pieza se investiga el pago supuestamente encubierto del gobierno balear de unos 4.500 euros mensuales al citado periodista por escribir los discursos de Matas, así como una subvención de 450.000 euros que recibió del Ejecutivo para poner en marcha una agencia de noticias y un contrato de 11.500 euros por elaborar unos reportajes deportivos que supuestamente no hizo. El caso Palmarena es un conglomerado de investigaciones sobre casos de supuesta corrupción que se iniciaron hace 4 años en torno al sobrecoste del velódromo Palmarena, y ha dado lugar a uno de los casos de supuesta corrupción más sonados de las últimas décadas en España, con ramificaciones que afectan a un expresidente autonómico, Jaume Matas, y a un miembro de la familia real, de la Casa Real, Iñaki Urdangarín. Con gritos de ladrón y devuelve el dinero ha sido recibido el expresidente balear Jaume Matas en la Audiencia de Palma. Se enfrenta a 8 años y medio de cárcel y a 15 de inhabilitación total por los supuestos pagos fraudulentos que realizó al periodista Antonio Alemany. Para este también ha habido abucheos a su entrada en la audiencia. El periodista, que escribía de forma oculta los discursos de Matas, se enfrenta a 5 años y medio de cárcel.
Hay otros 4 acusados más en este caso. Todos, según el fiscal, se concertaron para malversar cerca de medio millón de euros en favor de Alemany. Este caso es el primero de las 26 piezas de investigación Palma Arena, los supuestos delitos de corrupción realizados en Baleares durante la presidencia de Jaume Matas entre 2003 y 2007. El expresidente y exministro de Aznar está acusado de malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, prevaricación, tráfico de influencias y fraude a la administración. Los candidatos a liderar el PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón, siguen sumando apoyos. Rubalcaba ha conseguido reunir más de un centenar de avales, mientras que Carme Chacón no llega a la treintena. La Ejecutiva Federal del PSOE aprobó ayer la ponencia marco que se debatirá en el próximo Congreso, que se celebrará en Sevilla del 3 al 5 de febrero. Arranca el proceso para el cónclave que elegirá a la nueva dirección del PSOE. El Comité Federal del partido ha aprobado este domingo por unanimidad la ponencia marco del 38 Congreso Federal, que se celebrará en Sevilla del 3 al 5 de febrero. Se abre así el proceso en el que los socialistas pondrán a punto el partido y renovarán su dirección. Por el momento solo se han postulado Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón, que han logrado ya sus avales. La de hoy ha sido la última reunión del Comité Federal, presidida por José Luis Rodríguez Zapatero como secretario general, y con ella comienza una etapa de reflexión en el seno del partido, según su secretario de organización, Marcelino Iglesias. Tenemos en marcha ya el Congreso Federal, que será una etapa, durante este mes, será una etapa de reflexión y de debate. Hoy ha sido también la primera vez que Rubalcaba y Chacón se han sentado en sus asientos contiguos, sabiendo que los dos van a ser rivales en la carrera por la Secretaría General. Ante las cámaras no han intercambiado palabra, aunque fuentes de la dirección socialista aseguran que sí se han saludado. Tanto Zapatero como el anfitrión del Congreso de Sevilla, José Antonio Griñán, les han pedido juego limpio. Pido y exijo lealtad a los candidatos con lo que significa y representa la imagen del partido. Y por lo tanto, juego limpio. No creo que haga falta, insisto, pero pido a Alfredo y pido a Carmen cordialidad, sentido del humor, inteligencia y hablar y escuchar más de los problemas de la gente que de la gente del partido. Los socialistas afrontan así un periodo complicado de renovación tras el reciente castigo recibido en las urnas. Y Alfredo Pérez Rubalcaba no intervendrá como portavoz en el Congreso de los Diputados, tal como se había acordado hasta que no se celebre el 38º Congreso del PSOE. Así lo decidió ayer la Ejecutiva Federal del PSOE y será José Antonio Alonso quien intervenga en el primer pleno del año, que se celebrará este miércoles. La dirección socialista quiere evitar que ningún candidato parta con ventaja en la pugna por alzarse con el liderazgo en el partido. Conseguir mayoría en la renovación y que lo hay. Ambos candidatos tienen apoyos en todas las federaciones, pero la de más peso, la andaluza, sigue sin dar pistas de cuál será su posición en el Congreso para que se celebrará en Sevilla dentro de apenas 15 días. El voto de los delegados andaluces supone un 25% del total de todo el partido. En Andalucía, los socialistas quieren evitar que el Congreso de febrero pueda dar señales de una falta de unidad en el partido. Al cabo de un mes se celebran las elecciones autonómicas y el PSOE podría perder el último bastión que aún le queda. José Antonio Griñán ha manifestado que seguirá manteniendo una neutralidad activa. Mar Moreno, la consejera de Presidencia de la Junta, valoró la visión del futuro del Partido Socialista. Valoro también la visión que tiene sobre el futuro del partido y sobre el futuro de la sociedad española. Creo, además, que la política sin emoción se convierte en administración. Y desde luego yo creo que Carmen hoy nos ha emocionado y creo que es un componente que no puede faltar en el futuro de nuestro partido, de nuestro proyecto político. Y desde el Partido Popular, su presidente en Andalucía, Javier Arenas, afirma que tanto Rubalcaba como Chacón son la continuidad del proyecto de Zapatero y que ambos son corresponsables de la gestión del expresidente del Gobierno. Son las palabras que el líder de los populares en Andalucía pronunció en Mairena de Aljarafe, en Sevilla, acompañado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. En nuestra tierra, en Andalucía, hay una estrategia muy clara. Y la estrategia es dejar quebrada la hacienda pública andaluza para cuando llegue el gobierno del cambio. En los últimos años se han hecho presupuestos falsos. Si hay gobierno del cambio, que espero que lo haya con vuestra ayuda, habrá una nueva ley de hacienda pública en Andalucía.
Y recta final para que sindicatos e empresarios alcancen un acuerdo que debe ser presentado el 13 de enero. Esta semana se acaba el plazo para que Comisiones Obreras, UGT y la COE alcancen un acuerdo para la reforma del mercado laboral, o al menos expongan sus líneas básicas a Rajoy. Por ello, las reuniones entre los agentes sociales se sucederán a lo largo de los próximos días para intentar llegar a un máximo consenso posible. Las posturas se acercaron la pasada semana después de que los sindicatos se mostraran dispuestos a aceptar cambiar las jornadas laborales completas por parciales para evitar más despidos, pero las exigencias de la COE han vuelto a alejar las posturas de los agentes sociales. La patronal quiere la congelación de sueldos en 2012 y 2013, una ligera subida en 2014 ante la recaída en la recesión y cambios en los convenios y un contrato con indemnizaciones por despidos mucho más bajas. Por su parte, las organizaciones sindicales no parece que vayan a dar su brazo a torcer en estos puntos. Por otro lado, y sin dejar el asunto de los sindicatos, la Junta de Andalucía exime a las centrales sindicales de UGT y Comisiones Obreras subvenciones millonarias. El consejero de Empleo ha decidido librar de justificar subvenciones a ambos sindicatos cuando su consejería se encuentra en el ojo del huracán por el reparto sin control de ayudas públicas. La Junta de Andalucía exime a los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT de subvenciones millonarias. La ley andaluza prohíbe dar ayudas a los beneficiarios que no justifiquen en tiempo y forma otras anteriores. El consejero de Empleo, Manuel Recio, alega circunstancias de especial interés social. El consejero ha decidido acogerse a la excepción prevista por la misma ley para librar a los dos sindicatos, además de un centenar de ayuntamientos, de justificar las subvenciones recibidas antes de seguir adjudicando más. La resolución por la cual se justifica la medida fue publicada 24 días antes en el BOJA, antes del aguinaldo de 9,5 millones de euros que la Consejería ha otorgado a ambas agrupaciones. Esta cantidad se enmarca dentro del programa Empleabilidad, Intermediación y Fomento del Empleo del SAE del ejercicio presupuestario de 2011. Es llamativo que el consejero de Empleo haya decidido librar de justificar subvenciones a ambos sindicatos cuando su consejería se encuentra en el ojo del huracán por el reparto sin control de ayudas públicas en el escándalo de los seres fraudulentos. Granada ha recibido en las primeras semanas del gobierno de Rajoy más de 34 millones de euros para invertir en sus carreteras. La diputada nacional Concha de Santa Ana ha mostrado su satisfacción por estas inversiones que servirán para mejorar la A7, la Nacional 340 y la Nacional 323. A pesar de los recortes, el nuevo gobierno popular ha invertido sus primeras partidas de fomento en la provincia de Granada. El Gobierno central ha comenzado a invertir en Granada. En menos de 18 días, el Ministerio de Fomento ha invertido 34,2 millones de euros para las carreteras granadinas. La diputada Concha de Santa Ana ha mostrado su satisfacción por este esfuerzo del Gobierno de Mariano Rajoy, a pesar de las dificultades económicas. Esto es una prueba de inmejorable valor, porque en un contexto de crisis económica tan delicado como el que estamos padeciendo, con el objetivo prioritario que tiene el Gobierno de España de equilibrar, de sanear las cuentas públicas para poder volver a la senda del empleo y del crecimiento, que en estas haya habido 3 decisiones para Granada, 3 decisiones que además son muy importantes y 3 decisiones que llevan una partida económica nada desdeñable de 34,2 millones de euros. Así, la diputada ha hecho mención a los 2 últimos consejos de ministros del día 30 de diciembre y del 5 de enero, en los que la A7, la Nacional 340 y la Nacional 323 se han visto beneficiadas. En ese Consejo de Ministros del pasado 30 de diciembre, el Ministerio de Fomento liberaba una partida presupuestaria de 30 millones de euros para 6 provincias españolas, y en esa partida presupuestaria, con esos 18 millones, Granada se llevaba más del 50% de la inversión. En el Consejo de Ministros del 5 de enero había 9 contratos en materia de conservación, 9 contratos destinados a 9 provincias españolas, y desde luego nosotros mostramos otra vez nuestra satisfacción porque una de ellas fuese la provincia de Granada. De Santa Ana también ha comentado cómo el pasado 6 de enero se daba publicidad a los expedientes de expropiación forzosa para el tramo Polopos-Albuñol. Un proyecto modificado número 3
que afecta a esa autovía del Mediterráneo, la zona comprendida entre el enlace de Polopos y el enlace de Albuñol, insisto, en ese tramo para poder seguir avanzando. Unas inversiones que hacen que la provincia de Granada sea de las más beneficiadas en las primeras semanas del gobierno de Rajoy, con más de 34 millones de euros y la intención de finalizar de una vez por todas la autovía de la costa.